resorte. Y cuando tengo un efecto de tipo resorte se empiezan a mover, pero están bien unidos. Obviamente sobrepaso la temperatura y esa vibración ya se transfiere a un movimiento, por eso se generan vacantes, por eso genero dislocaciones, ¿sí? Por efectos difusivos y por transferencia pues de átomos a través de todos los átomos. ¿Sí? Entonces eso pues va a ser inevitable, ¿verdad? Entonces, hablando de los poros, finalmente los poros, ustedes los pueden observar así. Eh, Cuando ustedes ven esta morfología en cada uno de estos granos, los poros se pueden originar inclusive en límites de grano o inclusive más preferencialmente en todo el cristal. ¿Por qué? Porque finalmente los poros vienen de los gases atrapados. ¿Sí? Esos gases atrapados es cuando yo tengo, por ejemplo, reoxidación y cuando yo, por ejemplo, estoy en un proceso donde no controlo la cantidad de gases que están presentes en el baño líquido y que una vez que llevo en mis ollas de transferencia y después a colada continua, puede difundir mayor cantidad de oxígeno, salvo cuando se tengan, por ejemplo, sistemas al vacío. Los sistemas al vacío, pues obviamente, pues vamos a tener una ausencia de gases, ¿no? Los sistemas de vacío pues, son procesos de Profe, desgaste. Sí, disculpe, es que se escucha como muy lejos, como si estuviera lejos del micrófono. ¿por qué será? A ver, espérame. O no sé si solo sea yo, pero bueno, sí lo escucho yo, menos que sea mi internet, pero no sé. No, sí se escucha así. ¿Me escucho lejos? ¿Ahorita todavía? Ahorita No, no, ahorita pero ya sí no. se escucha entre lejos y cortado. Es que de ¿Ahorita repente se entre escucha lejos y bien, pero cortado? luego no. A ver. ¿Ahora cómo me escuchan? ¿Todavía el cortado? No, ya se escucha mejor, profe. Nomás que a veces se escucha bien y conforme usted sigue hablando se va como bajando el sonido, ya luego se deja escuchar, ya luego se vuelve a escuchar otra vez y así. ¿Qué será, Chucho? Pues ayer ni siquiera traía los audífonos y me escuchaban bien. Bueno, ¿ya ahorita me escuchan bien? Sí, profe. Ok. Bueno, estábamos hablando entonces que los poros son generados por durante el proceso. O sea, durante el proceso yo puedo generar atrapamiento de gases. Entonces hagan de cuenta que yo voy a tener que esos gases van a entrar de qué manera a mi celda. Imagínense que esos gases van a estar en una celda FCC y que después cambian a BCC. Pero esos gases, ¿cómo estarían presentes en las celdas? ¿Cómo qué? Burbujas. ¿Cómo qué? No, pues como intersticios a lo mejor, yo me imagino. Pues deben que ser intersticiales, soluciones sólidas intersticiales. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo nada más, el chon, acuérdense, el chon finalmente es hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Es lo que yo tengo presente en la atmósfera, salvo algunas cantidades de CO, CO2, pero ya es una molécula, es más estable y es muy difícil que llegue a difundir y pasar a estado iónico y que quede dentro de mi celda. Entonces van a estar, como dice su compañero Jorge, de manera intersticial. Entonces imagínense, llega un átomo de manera intersticial y llega otro átomo, por ejemplo, llega un átomo aquí y llega por ahí otro átomo y forma ya la molécula y por acá llega otro y así sucesivamente. Aquí el problemita de uno de los átomos que puede y es el principal generador de poros en cualquier aleación metálica en un proceso de soldadura es la presencia de hidrógeno. ¿Por qué? Porque se revisa en su tabla periódica, el hidrógeno tiene un tamaño, un radio atómico muy pequeño. Entonces, como es pequeño, son reacciones de tipo exotérmicas, o sea, no requiere ninguna energía, aparte libera calor, y el hidrógeno puede estar
jugando muy a gusto en toda la red BCC, FCC, HCP, etcétera, y entrar de manera como intersticio. Entonces, cuando yo formo una molécula, lo que yo voy a dejar después ya al momento de que va a solidificar, va a quedar un hueco. ¿Por qué? Porque ese hidrógeno genera un H2, o sea, y va a quedar como un hueco. Por eso es que yo puedo generar muchos huecos. Y bueno, imagínense que ustedes tienen un sistema de deslizamiento. Es como, un ejemplo, es como si yo tuviera un puente y en ese puente no hubiera un pedazo de carretera y estuviera el otro puente. Entonces, ¿por dónde van a pasar los carros? Imagínense luego, los carros que vienen atrás son puros trailers y no se pueden parar, pues van a estar chocando y pues se van a hundir, ¿verdad? Entonces, es algo muy similar a cuando tenemos un poro. Tenemos un poro en un sistema de deslizamiento, movemos dislocaciones y si tenemos esa ausencia, pues por ahí van a estar yéndose todas las dislocaciones, generan concentración de esfuerzos y finalmente un poro va a generar grietas. Entonces, estos poros son muy comunes también en moldes de arena cuando no se tiene una muy buena salida de los gases y quedan atrapados, ¿sí? Porque finalmente hay un orificio por el cual se está llevando a cabo la colada, entonces por ahí puede inclusive a difundir todavía más de estos gases y quedar atrapados dentro de la estructura de la pieza, o sea, de la red cristalina. Aquí lo ideal sería que yo viera los poros de manera superficial, pero el problema es que los poros pueden quedar de manera interna o de manera superficial, son aleatorios. Por eso les digo, es una reacción exotérmica, libera calor, es espontánea, así es que si no se controlan los átomos de hidrógeno van a encontrar un lugar. ¿Por qué? Porque en ese lugar se sienten satisfechos para llegar al equilibrio y minimizar su energía. Generan una reacción, generan un poro, genera una molécula, esa molécula finalmente es un gas y en estado sólido, pues es un poro. Entonces, cuando yo deformo, ese poro finalmente, pues va a generar una grieta. Yo los puedo llegar a ver de manera superficial, pero cuando no es tan superficial y digo, pues esa pieza está sana, pero imagínense que en el interior está lleno de poros, entonces voy a tener unos huecos muy grandes, ¿sí? Entonces, el oxígeno también cuando difunde de manera muy concentrada, también puede generar las famosas sopladuras. Las sopladuras no son poros, la sopladura es como lo que han escuchado por ahí en las noticias, que un socavón, o sea, es un hueco todavía más grande. Sí, el oxígeno tiene un radio atómico un poco más grande que el hidrógeno, entonces eso es lo que también puede generar una sopladura. Pero les digo, el problema es que cuando sale la pieza y que dicen, se ve superficialmente ese poro. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo la microestructura y pues por aquí estoy viendo estos poros. Los poros también se pueden llegar a confundir con las inclusiones. Por eso es que es muy necesario saber primero qué aleación es la que estoy analizando. Tener la tabla comparativa de lo que son inclusiones no metálicas para poder ver y caracterizar qué tipo de inclusión. Acuérdense que pueden ser sulfuros, pueden ser silicatos, pueden ser alúmina o óxidos globulares, que pues su morfología es muy característica y pues los poros pueden confundirse con ese tipo de inclusiones, pero los poros son muy, muy, muy oscuros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la difracción de luz no alcanza a regresar al microscopio y se pierde. ¿Por qué? Porque el ángulo de refracción de la luz es muy pequeño, entonces se va hacia otros lugares y que no regresan por los oculares, por eso es que se ven oscuros, ¿sí? Cuando yo veo la mayor refracción y genero un ángulo más grande de refracción de la luz, yo puedo llegar a generar la imagen virtual y generar una imagen real más nítida. Por eso es muy importante también qué tipo de microscopio y también la fuente de iluminación y además la textura de cada material. ¿Por qué? Porque yo puedo tener
texturas donde yo voy a tener morfologías no equiaxiales. Equiaxiales, acuérdense que son granos pues un poco uniformes o granos muy pegaditos. Hay unas microestructuras donde hay las morfologías son muy aleatorias, son muy heterogéneas, y ahí es cuando ya difracta un poco más oscuro. Otra cosa que ustedes tienen que saber es también ver su pieza que esté bien atacada, porque también si está sobreatacada podemos inclusive a llegar a imágenes donde su zona que están analizando se vea muy oscura, ¿sí? Entonces, les digo, regresando a decir, bueno, pues los poros se ven bien en la superficie, pues esa pieza pues ya no va a servir. Ahorita les vayan pensando qué solución habría si ustedes vieran poros y que esa pieza fuera muy cara la configuración, el molde, y para no desecharla, vayan pensando cómo le harían para subsanar esos poros. Pero otra cosa, eso es cuando es superficial, pero ¿qué tal si las piezas han sido rechazadas por el cliente? Y sabes que se me están agrietando, me están fallando las probetas, las piezas ya terminadas. Entonces aquí lo que podemos recurrir cuando se tienen, por ejemplo, sobre todo estos poros o inclusiones, miren, acá está, la inclusión tiene una morfología muy diferente a los poros, pero estas inclusiones se pueden confundir mucho, las inclusiones sobre todo de óxido globular con los poros. Toda la diferencia es que las inclusiones presentan un contraste un poco más claro y los poros pues muy, muy oscuros. De todas maneras, para poder identificar eso, pues obviamente les digo hay que saber qué aleaciones, porque si yo veo y digo, pues son inclusiones pero es un acero pues que se tuvo un control de lo que son las inclusiones, pero que no se fue a un proceso de vacío. Entonces, pues entonces no, a ver, vamos a checar el porcentaje de hidrógeno en la composición química. No, pues sí está altito, no, pues sí puede generar poros, ¿verdad? Y las inclusiones finalmente presentan una morfología un poquito muy característica, pero los únicos que podemos confundir pues son los óxidos globulares con lo que son los poros. Pero bueno, eso les digo dependiendo que ustedes por eso tienen que analizar bien qué composición química es lo primerito y después qué aleaciones. Obviamente esos dos ya les van a ir dando una idea bien si es un poro o si es una inclusión. Para corroborar más, ustedes pueden llevar toda su pieza y analizar, por ejemplo, en barrido y hacer un aumento en esta partícula para decir si es poro o partícula. Esta sí parece que es más inclusión, esta sí parece poro. Entonces, generan un EDS y ahí les podría decir. Entonces, si el EDS nada más le está marcando los elementos que contiene lo que es el acero, pues no es un poro. Perdón, es un poro. Pero si ya le sale por ahí otra cosa, que le sale aluminio, silicio o azufre, por ejemplo, pues ya decía, pues eso pertenece a una inclusión. Entonces, volvamos, en lo que van pensando es cómo le harían para salvar esa pieza, pero otra cosa que ustedes pueden hacer para ustedes cerciorarse de que los poros no están de manera interna en lo que es su pieza ya terminada, recurren a lo que son técnicas de análisis, perdón, ensayos no destructivos. Sí, esos ensayos no destructivos les permiten a ustedes caracterizar si hay algún defecto en lo que es su material. Entonces, de esas se desglosan lo que es ultrasonido, lo que son líquidos penetrantes y partículas magnéticas. Entonces, esas técnicas sí les ayudarán a ustedes, sobre todo ultrasonido, para ver si, por ejemplo, existen porosidades en el interior o inclusive grietas. Las grietas se pueden también caracterizar con lo que son líquidos penetrantes y lo que son partículas magnéticas para ver dónde está la grieta. O sea, los poros les pueden originar una grieta.
Y bueno, las grietas, como aquí lo vemos, aquí podemos ver lo que es la fisuración, la generación de una grieta. Esta grieta puede ser por porosidades, puede ser por mal control en lo que es inclusión. Las grietas pueden ocasionarse también por algún choque térmico, por un tratamiento térmico mal diseñado, por sobrecargar la pieza. O sea, ustedes pueden decir que tiene cierto resistencia a la tensión, a la compresión, y ustedes exceden esos límites, ¿verdad? Entonces aquí una de las cosas muy importantes pues también es estar viendo lo que es la selección adecuada de los materiales también para poder garantizar el tiempo de vida, ¿verdad? Entonces todas esas cosas tienen que estar checando, ¿verdad? Partículas macroscópicas, bueno, hay partículas muy, muy grandes. Generalmente les digo, esas provienen, por ejemplo, de inclusiones tipo exógenas, o sea, por arrastre de refractario, por arrastre de escoria en colada continua, eh, inclusive por partículas que pueden llegar a formar colonias de inclusiones, sobre todo de alúmina muy pequeñas, pero que forman algún clúster. Clúster es como la aglomeración de varias inclusiones y que genera por ahí una partícula formada de muchas partículas muy grande. Pero estamos hablando que para yo poder eliminar todas esas partículas, pues la alúmina finalmente alcanza puntos de fusión de hasta 2100 grados. Entonces para hacerlas yo líquidas, pues sí estaría muy canijo. Entonces, lo que se tiene que hacer, ustedes van a decir, bueno, ¿y de dónde viene la alúmina? Pues ya les había dicho, la alúmina viene de proceso de desoxidación. Uno de los elementos que se pueden utilizar es la adición de aluminio, ferroaluminio, alambre de aluminio o cápsulas de ferroaluminio para poder generar la eliminación del oxígeno. Sí, pero cuando casi siempre se tiene que después controlar en refinación secundaria o en procesos posteriores al vacío para aceros especiales, tanto con escorias sintéticas como con la adición de cal siderúrgica. Hagan de cuenta que la cal siderúrgica lo que hace es que modifica la morfología de las partículas de alúmina para poderlas flotar, porque como están muy aristadas, ese calcio llega y modifica esas partículas para que se puedan flotar. O sea, hagan de cuenta que es como si estuvieran muy irregulares de manera de aguja y luego las convierte a tipo elíptica. Entonces así sí se pueden llegar a flotar y que queden en escoria. Sí, es con la adición pues de calcio. El calcio, el óxido de calcio o la cal siderúrgica que se obtiene por un proceso de calcinación, no crean que es la cal que le ponen ahí en Nixtamal, ¿verdad? Sino esta se genera desde una cal dolomítica, que es un carbonato de calcio, en el cual se lleva un proceso de calcinación y que nosotros generamos, y eliminamos el carbonato y generamos un óxido de calcio. Sí, entonces ese óxido de calcio pues es uno de los principales fundentes, además del carbono coque, para los procesos de aceración. Son los que nos ayudan por ejemplo, a modificar lo que es la basicidad en las escorias, agregando la cal. Nos ayudan a modificar inclusiones, nos ayudan también a procesos de desulfuración. Hagan de cuenta que llega la cal con un óxido de calcio, se puede agregar y se puede agregar también durante el chorro, o sea, la colada en la olla de transferencia. Entonces se disuelve y genera iones de de calcio. Entonces esos iones de calcio, como están disueltos, la idea es que se disuelva, joven, porque ustedes también se agregan la cal, así como así se va a generar pues o se van a formar grumos en la escoria. Entonces yo necesito que entre de manera disuelta. Entonces hagan de cuenta que la cal llega y por ahí ve alguna inclusión de azufre.
pero la cal sí es muy poderosa como para llevar a cabo un proceso de reducción y ese azufre, eh, captarlo con la cal y generar un sulfuro de calcio, pero que quede fijado en la escoria y no en el baño líquido. Entonces, les digo, ese es uno de los fundentes muy principales de los procesos de aceleración, tanto en aceros al carbono como en aceros aleados, inoxidables, eh, que requieren procesos al vacío, ¿verdad? Y bueno, entonces, estas gritas son muy propensas, pero bueno, estas gritas son más susceptibles a que se genere en un acero convencional al carbono que un acero microaliado. Ya habíamos platicado. ¿Sí? Entonces, todas estas eh, imperfecciones volumétricas, pues se pueden formar por un control adecuado en la solidificación de materiales. Es por eso les decía que, por ejemplo, si están generando una pieza en moldes de arena, eh, se tiene que tener muy en cuenta, por ejemplo, el orificio de entrada del que es para hacer la colada, donde se tiene que considerar una mazarota, se tiene que considerar también una buena salida de aire. Se hagan de cuenta que en todo el molde le van a hacer ciertos orificios de manera geométrica y de manera uniforme para poder extraer los gases. También otra es el tipo de arena, ¿sí? Puede ser arena, sí, pero hay algunas arenas sílicas con diferente granulometría, entonces cada una de ellas va a también tener que tener esas propiedades de refractariedad para poder tener un buen apisonado y tener una buena extracción de calor. Entonces también si no se tiene una buena extracción de calor, pues yo voy a tener gases atrapados, voy a tener mayor dilatación y sobre todo en las tolerancias, en lo que es la contracción, siempre va a haber una contracción en cualquier pieza. Y lo que es el rechupe es el que se debe que formar en la mazarota para que el rechupe no quede dentro de mi pieza. Entonces hagan de cuenta que es como una succión donde se está haciendo la colada y que ese rechupe finalmente pues es un colapsamiento producto de lo que es el flujo de fluidos del acero líquido, ¿verdad? Entonces, si se tiene una solidificación inadecuada, puedo tener también generación de este tipo de defectos, ¿sí? Obviamente, si yo estoy fundiendo únicamente aluminio, pues espero no tener esos defectos. Todos los defectos se van incrementando un poquito más cuando va aumentando también la complejidad de la aleación. Sí, también en elementos puros es menos susceptibles. ¿Por qué? Porque únicamente hay que estar controlando los gases porque no hay otro elemento que pueda estar generando algún defecto. Sí, también si por ejemplo tenemos una alta cantidad de inclusiones, acuérdense que las inclusiones van a quedar fijas finalmente en mi red o en mi cristal. Entonces, si muevo dislocaciones y hay muchas inclusiones, pues también son concentradores de esfuerzos y genero también fragilidad. Entonces, hay inclusiones generadas inclusive con fósforo, que me da fragilidad en frío, y inclusiones, por ejemplo, de azufre, que me da fragilidad en caliente. Es una inadecuada realización de tratamientos térmicos. O sea, es como les decía anteriormente, si yo digo, pues estoy viendo que si yo hago un tratamiento térmico y entre mayor sea la velocidad de enfriamiento, voy a tener siempre mayor dureza. Por eso existen los diagramas TTT para yo poder decir a cuánto debo que enfriar y qué medio enfriante debo que utilizar para no generar un choque térmico y que si estamos hablando de un acero convencional al carbono, lleve una alta vibración térmica, como dice ahí. ¿Por qué? Por la mala extracción de calor de manera muy rápida y genere grietas. Entonces también se tiene que analizar su diagrama para ver cuál es el medio enfriante. Entonces todo eso nos lo da lo que es la revisión bibliográfica o estado del arte para decir, pues ya vi que en qué enfrían. Pero ahora yo voy a variar, por ejemplo, el tiempo de permanencia para ver qué efecto tengo igualmente con el mismo enfriamiento controlado. Por eso yo les decía que el enfriamiento
es el alma de cualquier tratamiento térmico. Sí, entonces no por el hecho de decir, pues hay que enfriar bien rápido, pues prepárate salmuera y con agitación. Pues no, o sea, hay que ver por qué se utiliza ese medio enfriante. Y bueno, ese medio enfriante podría ser para una aleación donde tiene alta cantidad de microagentes que le ayuda a soportar esa extracción de calor que es energía y que no genere una grieta al separar enlaces y generar concentración por esfuerzos térmicos, ¿verdad? Va sobre esfuerzos en las piezas, cuando les digo, ustedes hacen en control de calidad, se hace un ensayo de tensión o compresión de acuerdo a la norma. Acuérdense que las normas pues ya traen consigo pues una geometría estándar de cada una de las probetas, por eso es tardadito hacer las pruebas, porque no nomás es llegar y agarrar cualquier pieza metálica, agarrarlo con las mordazas y tronarlo. Entonces hay que hacer una probeta, sí, hay que maquinarla y tener las dimensiones adecuadas para poder realizar una prueba. Sí, eso es muy importante. Entonces ustedes ya la realizan y pues calcularon ya ahí su límite de Young, su esfuerzo de flexión-cedencia, su esfuerzo máximo, su esfuerzo a la ruptura. Y dice ese material soporta tal, pero bueno, el cliente todavía lo lleva a una condición más extrema, pues también va a generar grieta. Por eso hemos dicho que pues ningún material es pues totalmente eterno. Todos son susceptibles a cualquier ambiente o exposición de esfuerzos para que puedan llegar a fallar. Y bueno, una de las que dijimos también puede ser lo que es la corrosión. Pero también van a decir ustedes, bueno, si es la corrosión, si al principio aplica un esfuerzo más grande a lo que soporta, bueno, pues es también una falla que se puede llevar por sobreesfuerzos. Pues estamos hablando pues de piezas que sí cumplen con la especificación, pero que a largo o corto tiempo fallan. Sí, pero ¿por qué? Pues es que la corrosión. Mal diseño de las piezas. El mal diseño de las piezas los encamina a que cuando tenemos piezas con configuraciones muy irregulares, los esfuerzos no se repartan. Entonces, yo no puedo dejar también, por ejemplo, fuera de equilibrio una pieza muy, muy larga. ¿Por qué? Porque siempre en el centro va a tender a sufrir mayor cantidad de esfuerzo, inclusive aunque no lleve peso, ¿verdad? O sea, si es muy, muy larga, pues se va a tender a flexionar. Entonces también hay que ver bien lo que es el diseño de las piezas. Y aquí es otra de las ramas donde ustedes también pueden desarrollar alguna línea de investigación. Entonces, hagan de cuenta que para el diseño ya de las piezas, no solamente estamos hablando de piezas simples, sino estamos hablando ya de piezas, por ejemplo, que componen algún sistema automotriz o algún sistema industrial. Entonces, utilizan mucho lo que son software para poder generar geometrías y hacer diseños de piezas para que las puedan llegar a ser reales. ¿Sí me entienden? Entonces, calculando también las tolerancias para que la pieza pues no vaya a fallar, ¿verdad? Y la mala selección de materiales, eso es más bien desde el principio. Sí, fíjense, lo ponen al último. Más bien para mí, esto sería al principio. O sea, desde un inicio ver cuál sería el material adecuado. Porque ya que sucedió la falla, pues ya dicen es que ese material no era para eso. Por eso desde el principio es muy importante generar, y creo en su nuevo plan de estudios, por ahí está una materia ya creo que en octavo, noveno, no me acuerdo, que es la selección de materiales. Es muy, muy, muy importante para que ustedes puedan estimar el comportamiento de un material para lo que se le va a aplicar. Pues así se las dejé. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Profe, disculpe, yo sí tengo una duda. ¿Sí? Recuerda que alguna vez nos platicó que cuando se hacía el laminado, los granos se alargaban. Sí. ¿Y por qué sucede eso? Es que, bueno, al menos con lo que hemos visto, como lo que he entendido es que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un esfuerzo y movemos dislocaciones, las dislocaciones se quedan en el límite de grano.
más no se estiran los granos, entonces pues estoy algo confundidillo con eso. Ah, lo que pasa que hay laminación en frío y hay laminación en caliente. Entonces la laminación en frío generamos recristalización, generamos dislocaciones y aumentamos la densidad de dislocaciones en los límites de grano. Por eso decimos que un material se endurece por deformación. Cuando nosotros tenemos deformaciones en caliente, obviamente nosotros vamos a tener así como si ese grano, pues obviamente le estamos aportando energía y lo vamos a aplastar, o sea, a comprimir. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo el área. Entonces nosotros tenemos ahí pues ya granos alargados. ¿Por qué? Porque ya tenemos una deformación plástica en caliente, el cual se genera con un esfuerzo más pequeño y que yo sí puedo migrar más dislocaciones. ¿Por qué? Porque estoy modificando los límites de grano y una deformación en frío. Yo no los tiendo a modificar, pero genero más dislocaciones. ¿Por qué? Porque estoy deformando y acumulándolas en el límite de grano. Que si yo las sigo deformando y aplico mayor esfuerzo cortante, pues yo generaría pues lo que es la acritud, o sea, generaría fragilización. Obviamente, las láminas que se generan en un proceso de deformación en caliente, en un proceso de laminación, pues obviamente esas, con la composición química y con la microestructura final que voy a obtener, ya son idóneas para la aplicación que se van a llevar, como son, por ejemplo, los embutidos profundos. Yo no puedo llevar nunca una pieza deformada en frío a un embutido profundo. ¿Por qué? Porque yo no podría hacer la preforma de una carrocería. ¿Por qué? Porque está muy dura mi pieza. Entonces, ese sería el motivo. O sea, hay que ver los pros y contras de en frío y en caliente. Obviamente en caliente yo voy a tener una transformación de fase. En frío no lo voy a tener, pero sí voy a aplicar mayor cantidad de energía para poder deformar y endurecer lo que es mi pieza. Obviamente en caliente pues es más fácil. ¿Por qué? Porque la reducción de área todavía es más favorable que en frío, pero en caliente yo no voy a endurecer, sino yo voy a deformar y ahí sí muevo más dislocaciones. Acuérdense que en caliente finalmente yo genero más dislocaciones. ¿Por qué? Porque genero más vacancias, genero más o aporto energía en la cual hay mayor flujo de átomos. Sí, más o menos, Chucho. Sí, profe, muchas gracias. Sí, o sea, no es lo mismo en frío que en caliente. Obviamente algunas piezas sí se favorecen en frío, algunas piezas no se favorecen en caliente. ¿Por qué? Porque algunas piezas en frío, pues sí las requiero. Por ejemplo, en forja por estampado en frío, genero, por ejemplo, todas las piezas, por ejemplo, para construir unas pinzas de esas de corte o ¿cómo se llama? De electricista y todo. Ya están muy duros, ya está la pieza por estampado y genero yo ya mi pieza. Ya no requiere un tratamiento térmico adicional, salvo, por ejemplo, alguna pieza que necesite alta resistencia al desgaste y únicamente se genere o la tenga que generar en la superficie. Ya les he mencionado algunas de las técnicas que son termoquímicas. Existe otra técnica que se puede utilizar para generar endurecimiento en la superficie, que es un tratamiento por calentamiento por inducción. Dan de cuenta que hay bobinas alrededor de la pieza, generan un calentamiento, pero ese calentamiento yo lo voy a estar controlando dependiendo de la cantidad de temperatura que le esté adicionando a la superficie. Cuando la genero así, yo voy a únicamente a calentar cierto espesor de la superficie, luego lo llevo a un enfriamiento controlado y genero en la superficie dureza, pero en el interior todavía tengo dureza y ductilidad, porque también si yo generara todo el material duro, pues ya ahí no me convendría. ¿Por qué? Porque induciría fragilidad a toda mi pieza. Entonces, esto de manera general es las imperfecciones volumétricas, pero, por ejemplo, estas grietas se tiene que ver bien todo el principio
en lo que es su materia, por ejemplo, de análisis de fallas. O sea, aquí lo podemos ver, pero hay que ver cómo sucedió. Si yo nada más a ojo de buen cubero, cuando ya tengo experiencia, sí lo puedo ver. Pues fue una fractura dúctil, fue una fractura frágil. Puedo inclusive estimar por qué falló un material. De hecho, hay muchos inspectores en análisis de fallas que son ingenieros en materiales y que se especializaron en eso para poder dar resolución a cuando falla un material. Por eso existen, por ejemplo, las famosas cajas negras por ejemplo, de un avión, así de un barco, es como un historial, pues, que les puede dar una información por el cual falló ese material, pero finalmente se tiene que hacer un análisis químico con las diferentes técnicas que se utilizan de caracterización. Es muy importante no estar tocando la zona donde falló porque podemos perder información. Entonces se requiere un historial y una caracterización para poder generar una respuesta y decir por qué falló, ¿sí? Entonces, esto de los poros, pues lo van a estar viendo también en sus clases de no ferrosos, de ferrosos, de aceleración secundaria, materiales compuestos. Las inclusiones pues van a ser el pan de cada día de todas esas asignaturas cuando ya se vean propiamente procesos de aceleración. Pero obviamente, pues en esta materia lo estamos viendo pues un poquito a nivel estructural, pero ustedes ya poco a poco van a ir conociendo cada uno de estos imperfecciones volumétricas que para mi gusto pues no son requeridas. Obviamente las inclusiones, cuando estamos hablando de aceros al carbono, pues obviamente hay ciertos grados de permisibilidad que no me van a afectar. ¿Por qué? Porque no voy a exceder los límites de tensión de compresión y las inclusiones van a estar ahí, pues quietas, no van a estar generando algún fallo, salvo que se excedan esas propiedades. Pues ya estamos hablando de un acero especial, estamos diciendo que ese acero especial tiene que tener unas mínimas partes por millón de lo que es gases, de lo que son inclusiones no metálicas. Por eso hay diferentes maneras de poder generar una mayor limpieza en el acero para que ya en estado sólido pues tenga las características diferentes a un acero convencional al carbón. No por eso les voy a decir que no sirven, sí sirven y muy bien, pero para cierta aplicación. Sí, entonces es como por ejemplo, yo no les puedo recomendar, no les podría dar un acero grado herramienta. Si ese acero grado herramienta no voy a tener formación de carburos. Pues supone que los carburos son los que hacen la chamba para tener esas altas resistencias al desgaste, ¿verdad? Entonces, si yo no formo carburos, pues para formar carburos debo que, como su nombre dice, carburos metálicos, debo que añadir elementos a mis soluto y que sean formadores de carburos, si no, pues yo nunca los voy a lograr. ¿Sí entiendes? Entonces, cada uno tiene su fin, por eso cuando decíamos que cuál era el mejor material, pues depende su uso, ¿verdad? Entonces, una ventaja pues que tenemos nosotros en lo que son los cerámicos, pues es que tienen buena resistencia a los choques térmicos, pero también si yo genero un impacto, pues también puedo generar una grita. Si es como por ahí veíamos la práctica del corte, yo les dije que el corte del disco para materiales endurecidos, que era el RPM 3600, si lo agarro y lo dejo caer se hace pedazos, pero más sin embargo si lo coloco bien en lo que es la cortadora, me hace cortes de materiales muy duros. ¿Por qué? Porque tiene buena resistencia al desgaste. Es más duro que las aleaciones metálicas porque finalmente es un cerámico, pero no deja de ser frágil. ¿Sí entienden? Pero en cuestiones térmicas sí me ayudan. ¿Por qué? Porque voy a tener muy bien unidos los enlaces por medio de energía iónica y que me van a soportar estos gradientes térmicos. Por eso de aquí es que se aprovechan las diferentes propiedades para generar también ya materiales compuestos donde pueden tener una matriz cerámica y un refuerzo metálico
para disminuir lo que son esfuerzos en todo lo que es la matriz y que el refuerzo metálico confiera cierta ductilidad para disipación de esfuerzos. Obviamente ningún material es invencible, hay que ver dónde lo vamos a poner. ¿Alguna otra? O sea, de aquí les van a salir muchísimas, ¿verdad? Obviamente ustedes dicen, no, pues ahorita me lo aprendo para el examen, ya luego vemos. Pero esto por ejemplo, esto es una línea de investigación. Analizar inclusiones versus causas desde estado líquido hasta estado sólido es una línea de investigación. Control de poros por lo que es procesos de desoxidación y protección de lo que es el acero líquido es otra línea. Vibraciones térmicas es otra. Pues, o sea, es un mundo cada una de este tipo de imperfecciones. Alguien puede decir, no, pues a mí me gustó lo del pues me voy a la línea de investigación por deformación por maclado y veo qué propiedades me puede presentar. No solamente mecánicas, sino también eléctricas, ópticas, etcétera, ¿verdad? Muchos dicen, pues a mí me gustó mucho todo lo que se vio de los límites de grano. Pues me voy a meter a ver aleaciones donde hay elementos refinadores de grano. ¿Cómo puedo yo inducir mayor tamaño de grano, menor tamaño de grano, desde estado sólido o ya en estado líquido o ya en estado, teniéndolos en estado sólido? ¿Cómo hago una recristalización para que me cambie mi grano, etcétera? Entonces, pues está amplio todo esto, nada más que obviamente se tiene que tocar el tema para que más o menos lleven las bases para ahora que ya lo un poquito más de lleno. Sí, obviamente, cada uno de estos defectos lleva una termodinámica, lleva una fisicoquímica, lleva un comportamiento mecánico, lleva fenómenos de transferencia de calor, transferencia de masa. De ahí puede partir para generar simulaciones físicas, simulaciones matemáticas, para finalmente estudiar bien un material. ¿Algún comentario, alguna duda, jóvenes? Y si no, pues ya su examen ahora sí va a ser mañana. Nada más de defectos de lo que hemos visto. Entonces, ahorita les subo la tarea para que ya la entreguen mañana. Y la práctica 4. Sí, acuérdense que quedamos que era el ejercicio de lo que es el cálculo de vacancias, lo que eran los dibujos de dislocación mixta, dislocación helicoidal, dislocación de tornillo o cuña, la teoría de multiplicación de dislocaciones de Frank Reed, y pues yo creo que ya. Sí, también lo de las generalidades, pueden poner imágenes didácticas digitales de lo que es límite de grano de ángulo grande y de ángulo pequeño. También quedó eso. Más. Y también agreguen esto. ¿En qué se consiste la deformación por maclado? ¿Sí? Y van a encontrar algo así. También agréguenlo para que se les quede un poquito más grabado. Profe, no lo entendí bien. Es que como que se cortó cuando lo dijo. ¿Cree que lo pueda repetir, por favor? Sí, es el cálculo del número de vacancias del cobre. Los dibujos y explicación de lo que es dislocación de cuña, dislocación de tornillo y dislocación mixta. La explicación y el dibujo, obviamente los dibujos pues son digitales, son de lo que ustedes encuentren con sus respectivas referencias de lo que es la teoría de multiplicación de dislocaciones de Frank Reed. ¿Y a qué se refiere? Y con ejemplos, lo que es el límite de grano, límite de grano de ángulo grande, de ángulo pequeño, y lo que es deformación por maclado. Porque también si les dejo de todo eso, pues no van a acabar. Esto pues, está muy extenso.
Perdón, es que por ejemplo, la investigación lo había hecho a mano. No hay problema que, por ejemplo, le ponga como en formato PDF, No, lo bueno, pueden escanear. ajá, y aparte ya de manera digital los dibujos. No, ¿Eh? esa era una opción, pero si ya lo tienen en su libreta, pues terminen lo demás en su libreta, no hay problema. Y los que no lo han hecho, pues sí háganlo también de manera digital, o sea, no se preocupen. Ok, Profe, ya profe. usted hice los dibujos a mano. Pues entonces a manopla, ya el güero ya brincó. Sale pues. Sí, Sí, profe, avíntenselos yo a también ya me los manopla. aventé a mano y ya tenía todo hecho. Pues a mano, no importa. ¿Qué tiene? Yo era una opción, pero si ya todo tienen a mano, mejor. Para mí es mejor, porque se les queda más. No, nomás era Profe, pues una opción. Sí, yo lo que tenía hecho a mano eran los dibujos, pero todo lo demás lo hice a computadora, entonces nada más para que, pues, no sé si lo tome en cuenta, porque realmente creo que sí puse información como para ponerme a pasar a mano, porque pues ya lo tengo si es algo. pues ya déjenlo así como lo tienen. Ya nada más agreguen lo de hoy, que es de Maclado. Lo del ángulo, lo del Sí, límite grande ya lo tenían. Sí, está bien. Entonces ahí escaneenme así. todo lo que por ahí tienen de tarea. Así como lo tengan. No se preocupen. El chiste es que quiero ver que sí lo hayan hecho. Profe, la asignación de la práctica dijo que era la 4 o la 5. La 4, la Es 5 que no la la hemos 4 según yo terminado. ya no la calificó, ¿no? Y la Ya. 5 es la que nos dejó hace, Sí es cierto. no me A ver, acuerdo cuánto. ahorita checamos ya. Profe, Sí, ya está. Entonces nada más la pura tarea. Ya la 5 nos la aventamos ahora sí el lunes. Se les quite. ¿Sí está bien ya o no? Es que, o sea, según yo, por lo que yo tengo, la práctica 5 es la que ya hicimos, la que no hemos terminado es la 6, ¿no? Es que Sí es la cierto, verdad ya no me acuerdo. Es que hace mucho que tuvimos la última sí, práctica y que no la terminamos. la 5 es la del No, desbaste. la que no terminamos fue la 5 porque la 4 creo que no ha asignado la tarea. Es que la 4 ya No, no la la calificó. práctica 4 ya hasta se las devolví. Ajá, ya no la Sí, devolvió. más bien la práctica 5 es la que ya hicimos y no les asigné, y la práctica 6 es la que estábamos viendo del ataque, Ajá, esa es la que no hemos terminado. porque la 4 es la del montaje y la 5 es la del desbaste. Esa ya la hicimos, entonces más bien les asigno la 5, pero ya para el lunes, para el martes, perdón. Sí, Ok, profe, gracias. sí, sí, Bueno, entonces a lo mejor falta ya que les estaba asigne confundida. la 5 para el día martes, y el día martes terminamos de ver la 6, que es el ataque químico. Sí estamos de acuerdo. Sí, profe. Bueno, entonces ya nada más o lo que queda pendiente para mañana va a ser esta tarea que les dije, pues es todo el porcentaje pues de esa tarea, entonces traten de hacerla pues o cubrir todo lo que les estoy pidiendo para que tengan ese porcentaje. Sí, profe. Bueno, entonces si no hay alguna otra duda, pues la dejamos aquí y nos vemos el día de mañana. Sale, profe, gracias. Que esté bien, gracias. Buenas tardes. Órale, ya se escuchan medios desganados, jóvenes. Un leve nomás. Sí, ya se escuchan así como medio a fuerzas. Y hay que ir a comer, profe. No, pues sí, pero pues es que pues, se tienen que ir acostumbrando, jóvenes, para los cierres de semestre. O sea, yo sé que les han dejado pues muchísima tarea. Entonces, pues de todos hay que cumplir pues lo que se pone, y pues yo he tratado pues de no dejarles tantísima, pero sí lo más elemental pues para que también no se saturen.
pero pues sí váyanse acostumbrando, porque todavía les falta un buen camino, pero no pasa nada, tan chavos, pues ¿qué pasa? Sale pues, nos vemos mañana, jóvenes, estén bien. Hasta mañana, Profe. gracias. Igual. Sí, yo. Disculpe, profe, así la mera neta, yo sí tengo una duda, nada más que a lo mejor sí está media mensa. No, qué mensa ni que nada, échala. Profe, ¿por qué se forman o sea, por decir nosotros tenemos granos grandes, granos pequeños, pero ¿por qué no podemos tener como un solo grano en toda nuestra superficie? Lo que pasa que es que lo que pasa, tenemos solidificación fuera del equilibrio. Entonces, como es fuera del equilibrio, muchos átomos van a donde donde se tiene que minimizar la energía. Entonces, si, por ejemplo, imagina qué cantidad de átomos hay, ya cuando tú estás generando un cristal, algunos ya se compensan y ya generan ese cristal. Algunos otros no se compensan y están agarrando otros y otros y generan un cristal más grande. Por eso aquí está el hecho de ver qué elementos salientes yo voy a adicionar para ver si me refinan más o no me refinan el grano. Y qué fases yo tengo presentes de acuerdo a un diagrama de equilibrio para yo darme una idea qué es lo que voy a obtener. Pero o sea, nunca vas a obtener un tamaño de grano que digas, pues ese es el 10 y todos. Puede haber un 10, puede haber un 9. Por eso existe la norma CTM E112 para determinar un tamaño de grano. Entonces el tamaño de grano, cuando tú lo determinas, haz de cuenta que es en una imagen tamaño 100, un aumento de 100x, se genera una línea, se cuentan las intersecciones de cada uno de los granos que toca esa línea, eh, y con la fórmula lo determinas y vas a determinar un valor, por ejemplo, de que tu grano va a ser, no sé, 6.6. Ese 6.6 se va a asumir a que es 7, un tamaño de grano 7. Si es 6, casi nunca te va a salir a la mitad, pero si es 6.4, es un tamaño de grano 6. Por eso es que también ya hay software que se aproximan un poco más a un tamaño de grano real, y no es con fórmula, sino con medición en un software para ver imágenes y contar. Es como si tú generaras un estudio estadístico para generar bien qué tamaño de grano vas a tener tú, calcular la moda, etcétera, ya con software. Por eso les digo yo que es muy importante que en cada una de las micrografías que ustedes por ahí vean, tiene que estar lo que es la cota y lo que es el número de aumento, porque si no, tú no vas a poder nunca calcular en un dado momento el límite, el tamaño de grano. No se puede, hay que tener siempre eso de premisa para de ahí partir y ahora sí tener un patrón que me ayude a un tamaño de grano real. Obviamente, los granos que por ahí vemos en esta imagen, que es del 1 al 10, pues obviamente es en equilibrio, es de un solo elemento puro. Nosotros tenemos acá una aleación, entonces imagínate un acero tiene carbono, tiene silicio, tiene manganeso, tiene vanadio, tiene novio, tiene tuxteno, tiene titanio, tiene gases. Entonces todos esos elementos que sacan del equilibrio a tu solvente, que tu solvente forma la matriz dependiendo de la temperatura y la fase que tú tengas final, y te van a estar mediando las cristales que tú vas a ir formando, porque ya van a ser parte de la microestructura. Y además, los elementos que tienes, ver también qué fase te estabilizan, y que esa fase se caracteriza por tener cierta morfología o textura al momento de ya solidificar, y que tú lo ves en un microscopio o en uno de barrido, etcétera. Entonces, es muy complejo todo. ¿Por qué? Porque todas son reacciones heterogéneas. Por eso yo les decía que una solidificación es un proceso irreversible, porque si yo lo vuelvo a fundir, otra vez yo tengo que ajustar una composición química, porque puedo perder en la escoria, o inclusive que quede o evaporado, etcétera. Entonces ya no va a ser lo mismo, porque yo otra vez tengo que ajustar la composición. Entonces es por los sistemas heterogéneos y que son fuera del equilibrio. Por eso es que yo no puedo mantener un patrón en un tamaño de grano así totalmente
como espejo. ¿Por qué? Porque son reacciones o microestructuras fuera del equilibrio. Muchas gracias, profe. Sí, pero no, eso que preguntas es un mundo, Chucho, o sea, hay que estar analizando cada una de las cuestiones. Por eso es que, por ejemplo, algunos estudios generan aleaciones y dicen, pues estoy modificando la cantidad, por ejemplo, de aceros al manganeso. Pues es que una me da una estructura muy dura, una estructura más suave cuando ya voy añadiendo más o menos manganeso. ¿Por qué? Porque hay austenita, hay mayor ferrita o mayor austenita, y ya dependiendo de eso, dices, no, pues acá se formó tantita martensita, por eso te da más dureza. Pues entonces, por eso es que se hace cada uno de esos estudios. O sea, de una sola aleación se pueden hacer muchos estudios, Chucho. No nada más decir, pues se le aplica ese tratamiento térmico y ya. Pero este tratamiento térmico yo puedo modificar, por ejemplo, la temperatura máxima de calentamiento, el tiempo de permanencia, la velocidad de enfriamiento, la velocidad de calentamiento, efecto de algún elemento aliante. Entonces, cada uno de ellos te va a dar siempre una respuesta, por eso es bien interesante pues todo esto que estamos estudiando, porque como alguien decía algún día, pero pues ya todo está hecho, sí, pero hay que mejorarlo. Sí, acuérdate que ese es el reto que tenemos, o sea, mejorar. O sea, sí ya está algo, ya saben cómo se hace y todo, pero por eso ya se están fabricando nuevas aleaciones, por eso ya están sacando carros híbridos, por eso ya está mucho en juego lo que son energías renovables, calentadores solares, paneles solares, por eso ya está el descubrimiento del Tesla. O sea, eso que me dijeron un día y me cayó mal, que no, pues ya está, pues es que no está, porque si estuviera así todavía habría carros de pura estructura de fundición, de esos viejitos bien pesados. Ahorita ya hay carros de pura fibra de carbono. ¿Sí me entiendes, Chucho? Entonces, cada día se va actualizando más los que nos dedicamos a esta parte. Obviamente, en la parte teórica y práctica, en los que están, por ejemplo, trabajando en la industria. Por eso es muy recomendable cuando tú estés en esta parte ir también y relacionarte con proyectos a, a la empresa. ¿Quién me anda silenciando? Alguien me silenció. Entonces, es algo muy complejo, Chucho, pero está bien que preguntes y que te intereses. ¿Cómo ves, Chucho? Y no es tonta tu pregunta, ve todo lo que salió. No, pues sí está bien padre, profe. Sí, no, pues está bien padre. ¿Por qué crees que a mí me gusta tanto todo esto? Y yo de niño me preguntaba de qué estaban hechas las cosas y mira dónde caí, Chucho, a donde mero quería. Aquí encontré la respuesta a mis inquietudes. Que desde niño fui muy inquieto, soy muy inquieto. Y pues está bien que se interesen y pregunten, jóvenes. Pero sí está bien interesante todo, Chucho, lo que es la ciencia en los materiales, no solamente en aleaciones metálicas, sino en aleaciones poliméricas, cerámicas, semiconductores y sobre todo materiales compuestos, que es de lo que está hecho la mayor cantidad de materiales en aplicaciones aeronáuticas, Chucho. Pues muchas gracias, profe. Sale, pues órale pues, nos estamos viendo mañana y pues ya vi a quién sí le interesa y a quién no, los que se quedaron nosotros, hasta alguien me silenció, pero no hay agüite, jóvenes. Ya les dije una vez que cada uno ya es responsable Yo y fui, ya sabe profe, lo que pero fue quiere. accidentalmente, perdón. Ok. Muchas gracias por tu honestidad, chico. Sí, Sí, perdón. no te dije, ya me quieren callar, dije, yo estaba acá bien entrado contestando a Chucho, pero igual ustedes también, esa pregunta de él, pues ya los enriquece un poquito más. Obviamente, ahí en materiales no les voy a decir, pues les voy a traer un avión y lo vamos a desarmar, ¿verdad? Pues no. O sea, yo no puedo, pero sí, de lo que cada uno de los profes, bueno, no todos los profes pues se interesan igual, pero puede traer alguna pieza, de algún componente así muy importante
y que, pues vamos a analizar por qué falló, de qué está, como a mí me interesa hacer una tesis, de qué está compuesto, porque a mí me gustaría luego irme a una estancia, un posgrado en investigación en esta parte, porque yo quiero saber más y más y más. Sí, porque hay gente que no se queda a gusto con algo, y si además les dan recursos, jóvenes, es algo que podemos, pues sí, ahora sí como quien dice, pues rascarle al gobierno, jóvenes. Si le están pagando por hacer un posgrado y los está cada vez preparando más para, pues ahora sí hay una fuerte competencia, pues hay que aprovecharlo, jóvenes. Entonces, si les dan sus 16,000 varos al mes, 17 varos, pues es como si fuera un trabajo y por 2 años, pues se van de volada, jóvenes. Y pues cada mesecito sus 17 no les... Por eso es muy importante desde ahorita que no descuiden el 80, jóvenes. Porque para cualquier convocatoria, en cualquier sistema de maestría, eh, es mínimo el 80. Entonces, teniendo de 80 para arriba, son candidatos a las becas CONACYT. Entonces, pues está bien, o sea, también es un panorama que ustedes pues los enriquece y pues finalmente pues se llevan una lana. Obviamente hay que estar echándole ganas porque si reprueba uno pues te quitan la beca, o sea, es un compromiso pues. Pero ya cuando les gusta a ustedes esta parte, pues sí hay momentos que sí se siente así medio feo, ¿verdad? Ahorita lo están sintiendo ustedes con el fin de semestre, pero ya cuando vean así su dinerito y que, pues estoy encontrando cosas que pues bien interesantes, ahí es cuando le agarra uno gusto y ya le hicieron. Después de ahí se van a un doctorado, después de ahí los puede jalar una misma empresa si se colabora con una empresa que les trabaja alguna institución. Y no, pues este chavo es bueno, tráetelo. Y acá lo moldeamos y pues ya tiene un buen puesto. Y ya no son 17, ahora son 30 o más. Entonces, por eso yo les decía que cada uno es responsable. ¿Por qué? Porque cada quien va a saber hasta dónde llegar. Y si dicen, pues yo con que pase ya, no me importa, no es quiero sacar el papel porque ya me tienen un puesto por acá, está bien. Pero si dice alguien, no, pues yo le voy a buscar y pues yo no tengo, pero alguien que me ayude todavía, pues por ahí puede salir y si ven que soy bueno, pues alguien que sea sobresaliente y brillante, es de volada, se lo llevan, jóvenes. Sí, yo tengo varios alumnos, pues desde que estaban aquí en física, no, pues eran buenos y preguntaban y pues bien interesados. Y de hecho son hasta, no sé si ya se hayan casado, es una muchacha y un muchacho. Pues eran novios, pero ya viven pues juntos, más que a lo mejor al civil nomás, pero ya están trabajando en TAM, allá en Veracruz, y pues sí les pagan bien. Sí, de hecho una compañera, una de ellas fue una que expuso el último día en las jornadas. Se llama, entonces esta muchacha pues ya se tituló, ya todo, y Iván, el otro muchacho también era muy bueno, o sea, pues se interesaba y pues sí, ya están allá. De hecho, ahorita estoy revisando su tesis de Iván. Él está ya contratado en TAMSA. De hecho, se fueron a hacer residencias allá y como los que eran personas que podían desarrollar más habilidades y que le sirven a la empresa, finalmente es eso. Pero pues si te pagan la lana y que estés en un lugar donde pues fue lo que tú estudiaste, pues entonces pues, sí les han de pagar, yo creo mínimo, no sé, unos 20, 25 al mes, yo siento. Entonces, pues ahí se las paso al costo. El gerente, uno de los gerentes y cabezas de TAMSA, Veracruz, fue egresado de aquí de siderurgia, y por ahí en los 80, es el ingeniero y ese cuate anda ganando, yo creo que unos 200, yo creo, unos 180, 200 al mes, y se anda echando. Entonces, pues llega aquí, pues, ay, pues como que sí motiva, así, no, pues está, pero obviamente antes eran otros tiempos, etcétera, pero quien esté más preparado y tenga las aptitudes para desarrollar proyectos y que en la empresa que ustedes puedan sobresalir, pues se los llevan. Y si es real, o sea, les digo, ahí están esos chavos, y hay entonces
gente que llega a las empresas y todavía desarrolla más cosas que pues ya están en otro puesto y en otro, ay, canijo. Entonces ya depende pues también de cada, y pues, pues ya se lleva unos sueldos, que sí es una friega, pero igual pueden hacer. Hay gente que dice, no, pues yo aquí me voy a morir en esta empresa. Gente que dice, no, pues me voy a echar unos 10 años y me hago una buena lana y pongo mi propia empresa. Hay muchos proyectos de vida. Entonces, pues están aquí en el lugar correcto y pues échenle ganas, no pasa nada. O sea, entonces no le aflojen, jóvenes. Ya después que estén ustedes egresando y todo, van a ver qué se siente estar ahí en el auditorio con su familia y que los vayan pasando y todo. Esta vez fue pues por lo de la pandemia, pero a veces se hace pues más chido. Es un orgullo, una satisfacción que dice, pues lo logré, ¿verdad? Y fue mío, a mí me sabe. Entonces, es algo bien padre que no se les va a olvidar. Y ya así de ahí, no, pues a mí ya me contrataron, ¿saben dónde? Pues hay pues hay muchos caminos que se pueden tomar, jóvenes. Entonces, pues ahí son los que deciden. Por eso yo les digo que no les paso lista y todo, porque pues ya finalmente cada uno. Bueno, agarren lo positivo de mis comentarios y lo negativo, pues ahí échenlo al bote. Y lo bueno, pues sí, dice, pues aquí voy agarrando estas vivencias, porque de experiencias pues va aprendiendo la gente. ¿Cómo ven, jóvenes? Ya se los entretuve yo Profe, 20 minutos más. sí, y si por decir uno se titulara por reporte de residencias, ¿aún así podrían becarlo como para hacer la maestría? ¿O ya no? ¿O tendría que ser a fuerzas por tesis? No, sí se puede becar. El chiste es que tú te titules, o sea, por eso hay diferentes modalidades, hasta también por Ceneval, etcétera. Entonces, mientras te titules ya, pero sí pesa más una tesis. ¿Por qué? Porque con esa tesis que tú hagas vas a ir agarrando mayor habilidad, porque finalmente ya cuando entres a una maestría vas a tener que estar haciendo como si fuera una tesis cada semestre, es como un reporte. Entonces sí te ayuda para que entres todavía más. Esa es la ventaja que sí tendría, Chucho. Pero sí vale, o sea, cualquier modalidad de titulación vale, mientras estés titulado, como sea. Gracias, profe. Órale, pues. Entonces, nos estamos viendo mañana, jóvenes, y cuídense. Espero les sirvan mis comentarios. Sale, profe, nos vemos, muchas gracias. Órale, sale, nos vemos mañana. Estoy bien. Sale, Profe, hasta hasta mañana. luego. Sale.